Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra hora de filosofía del lenguaje. Estamos viendo el- la relación entre lo difuso como el fenómeno subyacente a la paradoja del Sócrates. Sabemos que la mayoría de los filósofos que se dedican a esta temática utilizan el término vaguedad, siguiendo a Bertrand Russell, pero por la tendencia no clásica eh, que tengo yo personalmente, creo que vaguedad significa otra cosa. Algo vago significa eh, que no tiene detalles, que es muy general, nada específico, como por ejemplo, si es que en una campaña para un cargo público, como por ejemplo puede ser un alcalde o un presidente, que ofrezca construir miles de casas. No nos dice cuántas. ¿Serán 20,000? ¿Serán 100,000? No sabemos. Eso es algo vago, ofrecimiento vago. ¿Sí? Cuando decimos tengo una memoria, un vago recuerdo, igual es sin detalles, ¿sí? Impreciso. Pero lo difuso no tiene que ver con la ausencia de detalles o con la imprecisión. ¿Sí? Por esa razón prefiero eh, utilizar lo difuso. ¿Y de dónde viene el adjetivo difuso? Del verbo difundir. Difuso es simplemente el participio pasado del verbo difundir. ¿Qué es difundir? El expandirse. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en la luz. Tenemos una fuente luminosa, podría ser una lámpara, un foco, y emite rayos. Cuando estamos cerca de la fuente, hay claridad, pero mientras más nos alejamos, entonces menos intensa va a ser la luz y por lo tanto más oscuridad va a haber. ¿Sí? Pero bueno, ahí se va difundiendo, ¿sí? La luminosidad, pero por supuesto eso es algo que se va extinguiendo paulatinamente, cada vez menos y menos. ¿Sí? Bueno, el, recuerden, he planteado básicamente un problema y voy a añadir una segunda problemática esta tarde. El, la primera dificultad es, bueno, no es más que dificultad, digamos, es simplemente un interrogante, una cuestión. Por supuesto, tiene sus problemas, obviamente, y es la de cómo es la transición entre los opuestos. ¿Sí? Bien, fíjense esta pregunta. No pongo aquí el verbo, tampoco aquí la preposición de, ni el artículo los. ¿Sí? Es un estilo telegráfico. ¿Cómo sucede, cómo ocurre la transición entre los opuestos? ¿Cuáles opuestos? Los contrarios o los contradictorios. ¿Sí? Tenemos, ¿sí? Entre bajo y alto, cerca, lejos, lento, rápido, pobre, rico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Y esto se puede aplicar a cualquier par de opuestos. ¿Sí?
Entonces, las dos alternativas, y yo quiero que ustedes tomen una opción por una de ellas, es o bien hay una... La transición significa un paso, ¿sí? En vez de transición podríamos hablar de tránsito, ¿sí? Del uno opuesto al otro. Por ejemplo, entre líquido y gaseoso, entre frío y caliente, ¿sí? A ver, es una transición abrupta, instantánea. Esa transición es un corte, hay ahí un divorcio, una división, ¿sí? El, digamos, transición abrupta, ¿sí? Y la segunda opción es que hay una continuidad. Es algo gradual, poco a poco, paulatino, ¿sí? Bien. A ver, esta es la primera pregunta. Es la que ya les mencioné. Ahora quiero añadir una segunda pregunta. ¿Por qué sucede el tránsito? O sea, obviamente tenemos dos opuestos, ¿no es cierto? Hay algo que es verde claro, hay otro color que es el azul, ¿sí? O si quieren, azul marino. Son dos colores diferentes. Ahí tenemos dos contrarios. Una persona baja no es lo mismo que una persona alta. Lo frío no es lo mismo que lo caliente. Hay ahí dos propiedades diferentes, ¿sí? Ahora, y obviamente, poco a poco, recuerden la ley de el paso de la cantidad a la cualidad, o si quieren ustedes, el salto cualitativo del que hablaba Engels, una de las leyes de la dialéctica, ¿sí? Cuando aumentamos la temperatura, y eso se puede medir en grados, podemos pasar de temperatura ambiente, podría ser 15 grados, 20 grados, y subimos a 100, de uno en uno, ¿sí? O si quieren, puede ser de décimas en décimas, ¿sí? Primero está frío, luego, o si quieren, no está caliente, y luego está hirviendo. Está el que quema eso, ¿sí? Entonces, tenemos esos extremos, tenemos muchos casos intermedios, eso es lo que nos dice la realidad. Tenemos el testimonio de los sentidos que así sucede, pero cuando tratamos de formalizar con la lógica clásica, ahí nos topamos en problemas, ¿sí? Entonces, vamos, a menos que seamos nihilistas, y hay filósofos que lo son, les mencioné Peter Unger, es un filósofo que lógicamente argumenta a favor de que no hay propiedades difusas o, según la terminología de la lógica clásica, no hay propiedades vagas. No hay propiedades de ningún tipo. Y ese es el nihilismo, ¿sí? No hay mesas, ¿sí? Nihilismo no solamente con respecto a las propiedades, sino también con respecto a los objetos, ¿sí? Bien. Piensen, ustedes tal vez se quedaron con la inquietud y bueno, ¿y por qué no existe la mesa según Peter Unger? Él tiene un argumento sorítico a favor de que no existen mesas, ¿sí? Consiste en el siguiente. Primera premisa, esto es una mesa. Si ustedes están frente a un objeto que definitivamente, podemos decir, casi indiscutiblemente es una mesa, ¿sí? El único que va a discutir es el nihilista. Excepto esas personas, todos diríamos, sí, esto es una mesa. Ahora, si a lo que es una mesa
a lo que es mesa, le quitamos un átomo, le sustraemos un átomo, el resultado, ¿qué va a ser? ¿Ya desaparece la mesa? No, seguimos teniendo mesa, pero esa mesa ya tiene un átomo menos. Tenemos ahí una premisa mayor. Si a lo que es mesa le quitamos un átomo, esa mesa no se convierte, no deja de ser una mesa. ¿Sí? Si es que al comienzo tenía el 1 trillón de átomos, ahora tiene 2.999.999 átomos. ¿Sí? Un hito menos. Y sigue siendo una mesa. Esa es la premisa mayor. Pero si repetimos esa premisa, el 1 trillón de veces, entonces a la final no tenemos nada delante de nosotros, ni siquiera un átomo, y eso sigue siendo una mesa. Lo que no es mesa, sí es mesa. Eso en la lógica clásica es absurdo, y según los nihilistas, como Peter Unger, por reducción al absurdo, tenemos que negar la hipótesis de partida, la primera premisa, que era, hay algo que es una mesa, de modo casi indiscutible. Para él, por lo tanto, no hay mesas, no hay ningún tipo de objetos. ¿Sí? Bien, es por supuesto una posición difícil de aceptar, pero es respuesta a una dificultad lógica. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Es una posición, una salida. ¿Sí? Y por supuesto, está en consignada en la comunicación que tienen que procesar. Hoy día ya les habilité el virtual para que ustedes hagan la lectura comprensiva, el resumen y el cuadro sinóptico de esa comunicación. Bien, entonces, estamos hablando de transición, ¿sí? De cómo se pasa del uno opuesto al otro. ¿Sí? Bien, piensen día-noche, o en el atardecer, o al revés, el amanecer, de la noche al día. ¿Cómo es esa transición? Dos opciones. ¿Sí? Escojan ustedes cuál es para ustedes la respuesta más satisfactoria. Y la segunda pregunta es, ¿cómo explicar esa transición? ¿Sí? Que se pase del uno opuesto al otro. ¿Sí? Bien. Ahora, he presentado, bueno, entonces, esta es la pregunta suplementaria que añado el día de hoy. Ahora, yo les he presentado la paradoja del Sorites, la paradoja del calvo y la dificultad del tobogán. ¿Sí? Las dos primeras paradojas tienen la misma estructura y es la que una de cuyas variantes es lo de la mesa, de Peter Unger. Hay simplemente un par de premisas. La primera constituye un caso paradigmático de posesión por un objeto de una propiedad. ¿Sí? Creo que solo los nihilistas negarán que una persona que tenga 0 pelos en su cuero cabelludo es calvo. ¿Sí? Todos los demás vamos a aceptar que eso es ciertísimo, totalmente verdadero. ¿Sí? Segunda premisa, se introduce la premisa mayor, que si en el caso del calvo, el añadido o la supresión de un solo pelo no puede ser la diferencia entre calvo y no calvo. ¿Sí? Un pelo es como ninguno. O sea, nosotros a lo mejor a simple vista ni siquiera podemos darnos cuenta si una persona tiene un pelo más, un pelo menos.
eso ordinariamente no hay modo de saberlo. ¿Sí? De igual manera que distinguir la estatura de dos personas cuya diferencia sea de 1 milímetro, tampoco podemos hacerlo a simple vista. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la diferencia entre una persona alta y baja no puede ser 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, esa es la premisa menor, y si aceptamos que es verdadera, la reiteramos un n número de veces, podrían ser puede ser 100 veces, 1000, 10,000, 100,000, hasta que a la final llegamos a una contradicción. ¿Sí? Y eso, hablar de una contradicción en la lógica clásica es absurdo, ilógico, sin sentido. Entonces algo está mal en el argumento. ¿Qué está mal? Ese es el problema. ¿Sí? Si es la primera premisa, caemos en el nihilismo. Y ahora voy a indicar otras dificultades. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es más bien una pregunta de tipo que tiene una connotación epistemológica, tiene que ver con nuestra comprensión. ¿Cómo entender la transición? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo para que sea posible ese tránsito? ¿Puede la lógica clásica dar una explicación satisfactoria? ¿O hay otra manera mejor de explicar la transición? Bueno, ustedes saben, conocen cuál es mi tendencia, pero antes de avanzar, sí quisiera que se manifiesten ustedes. Quisiera que volvamos a la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo sucede la transición? ¿Sí? A ver, tenemos estas dos opciones. Si quieren, a la primera podemos denominarla de modo discontinuo. ¿Sí? Es decir, hay una división tajante entre los dos opuestos. Piensen ustedes entre vida y muerte. ¿Ya? Bien, ahora sí me interesa hacer un sondeo de opinión para ver por dónde van sus tendencias. Entonces, utilicemos el conversatorio. Voy a poner las dos opciones, y, bueno, una, por supuesto, en orden. Y ustedes simplemente, si están de acuerdo con esa opción, ponen yo, y vamos contando cuántos son. ¿Sí? A ver, antes de preguntar, ¿sí está clara la pregunta y las dos opciones? ¿O necesitan antes de hacer que haga alguna ampliación, alguna aclaración? Sí está claro, profe. Ya, perfecto. Entonces, empecemos. Vamos a ver, ¿quién cree que es discontinua? Ya. Pongan simplemente yo, y vamos contando. Parece que nadie. ¿Sí? Voy a cerrar. Bueno, creo que hemos esperado suficiente. Al parecer, 0. ¿Sí? Si es que alguien se apunta, ahí le ponemos, no hay problema. Vamos a ver de modo gradual. Espérense. Ya. Bien. Los que están a favor de la segunda respuesta. ¿Sí? Vamos. 1. A ver, voy a traer una agüita. Sigan votando.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pongamos 7. Ya. Bien, muchas gracias por participar, lo cual nos da, a ver, y 10, perdón, están 16 estudiantes, lo cual significa que, a ver, indecisos, ¿cuántos? ¿Sí? A ver, Randy, ya, perfecto, entonces son 8. A ver, perdón, Randy, ¿usted es indeciso o está a favor de lo gradual? A favor. Ya, ya, ok. Entonces, aumentamos. Gracias, le ponemos 8. ¿Sí? Y no hay nadie más y están 16, por lo tanto, 8 indecisos. ¿Sí? Bien. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, esta es la posición al momento. ¿Sí? Bueno, entonces espero que al final del tratamiento de esta temática, quizás los 8 estudiantes que al momento no tienen una toma de posición clara, se animen por uno de estas dos respuestas. Bien, además de la dificultad del tobogán, vimos lo que es la serie sorítica. Yo les puse 2 ejemplos, les mostré un programa que puedo enviarles a sus correos o puedo poner en el e-virtual para que se bajen en caso de que les interese. Es un programa livianito, no es nada pesado en absoluto. Y les mostré 2 fotos de 2 chinos, el uno en esa época, estoy hablándoles alrededor del año 2006, eran respectivamente el más alto y la persona más baja del mundo. Bien, les decía, para generalizar, una persona mide 70 centímetros, la otra 2,70. Esos son extremos y podemos poner, en el caso de la estatura de las personas, podríamos poner 2,000 personas que varíen de la una a la que está contigua a ella, a la primera, en 1 milímetro. ¿Sí? Y así pasamos del primero al último miembro de la serie. Bueno, ahora veamos, revisemos qué opciones podemos tener en el problema de la dificultad del tobogán. ¿Sí? A ver. A ver, un ratito, por razones de espacio, voy a borrar esta parte para ir tratando, por un lado, la dificultad de tobogán y por otra parte, la serie sorítica. Disculpen, me olvidé de suspender la pausa. Entonces se perdió en la grabación una pequeña parte de mi exposición. Les decía que en la dificultad del tobogán tenemos un punto de referencia que es el A, y por otra parte tenemos como dato inicial del problema, tenemos otro punto que le voy a denominar Z, y podría llamarle de otro modo. Y por hipótesis, este punto no está cerca. ¿Sí? No cerca de A. Ahora, he hecho una pequeña búsqueda en Internet y he descubierto que
la estrella visible más lejana de la Tierra al momento de hoy es Ícaro y está a 9.000 millones de años luz. O sea, no se conoce otra estrella que esté más lejana que esa. ¿Sí? Entonces, si es que este punto A es la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, esta sería el objeto, la entidad Z sería la estrella Ícaro, que no está cerca. Si es que alguien me discute eso, pongamos otro objeto si no desean, para que esto sea verdad, ¿sí? Dupliquemos esa distancia. ¿Sí? O si es que el universo es infinito, pongamos una trillonésima más de la distancia de Ícaro. Eso me admitirán que ya está lejos, ¿verdad? Bueno, entonces, nuevamente, un nihilista sería el único que no admita este punto de vista. Pero, entre ustedes, ¿hay alguien que es nihilista? Que no existe la propiedad de estar lejos y cerca. Tal vez alguien dude, pero bueno, eso es diferente, ¿sí? Suspender el juicio. Ya, ahora, recuerden que estaba yo utilizando la propiedad de transitividad de estar cerca. ¿Sí? Si es que B está cerca de A, ¿sí? Y C está cerca de B, por lo tanto, C está cerca de A. ¿Sí? Entonces, esto es transitividad. Si es que aplicamos, si ustedes me admiten que esta forma de argumentar es correcta, entonces aplico un determinado número de veces este razonamiento y a la final voy a concluir Z está cerca de A. ¿Sí? Entonces, esto es una contradicción y en la lógica clásica eso significa absurdo, ilógico. Entonces, algo está mal en esto. ¿Sí? Bien, veamos qué solución. A ver, pero si es que lo que no está cerca sí está cerca, entonces, ¿qué concluimos de ahí? ¿Sí? Por lo tanto, conclusión, todo está cerca. ¿Ya? Bien. Por favor, estábamos suponiendo que Z es el objeto más lejano a la Tierra, objeto observable, más al día de hoy. Esto se conoce con el nombre de, gracias al satélite Hubble, creo, no recuerdo el nombre, ¿sí? Se lanzó hace, tal vez, a finales del siglo pasado y seguramente salió del sistema solar y sigue alejándose cada vez más y manda imágenes, ¿sí? Recibimos los datos que capta ese satélite. Bien. Entonces, si es que lo que está más lejos de la Tierra está cerca, entonces todo está cerca. Esa es la conclusión. ¿Sí? Ahora, sí quisiera que nuevamente ustedes se pronuncien con respecto a esta conclusión. ¿Aceptarían ustedes que todo está cerca de la Facultad de Filosofía? ¿Sí o no? ¿Sí?
A ver, entonces, hagamos otra votación. ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? Simplemente quiero que se pronuncien a favor o en contra de esta conclusión que sacamos de acá. ¿Sí? Si lo que no está cerca, si está cerca, entonces nada está lejos. En otras palabras, toda entidad del universo está cerca de nuestra querida facultad de filosofía. ¿Sí? Bien, entonces pronúnciense. Vamos, la primera opción, volvemos al conversatorio. ¿Sí? A ver, un ratito. Aquí veo que Cintia se ha dado su voto, pero ya no sé. Posiblemente era a favor de la indecisión. No lo sé. Pasemos a nuestra pregunta de este momento. Les voy a poner primera opción, todo está cerca. Ustedes están de acuerdo, ¿sí? Entonces pongamos todo está cerca, ¿sí? Ya. Entonces, estoy haciendo una afirmación. Esa es la primera. Todo está cerca. Por favor, pongan yo. Sigan votando, por favor. Mientras tanto voy a... Ya, solamente un compañero a favor de la negación, ¿sí? Bien, entonces tenemos este es el resultado de la encuesta y en este momento están 14 estudiantes, lo cual quiere decir que 10 están indecisos, que no votaron. ¿Sí? Bien, ahora, bueno, personalmente me sumo acá. Todo está cerca. La diferencia es meramente gradual. Unos están más, otros menos. Unos bastante, otros poquísimo. ¿Sí? Otros casi nada. Bien, y noten, por favor, a propósito, aquí estoy utilizando la negación débil. No puse negación total. ¿Sí? Aunque no recuerdo, creo que cuando les puse déjenme revisar, cuando... Ajá, no. Igual, en la primera ocasión en la que presenté la dificultad de tobogán, también utilicé la negación débil, la tilde, ¿sí? Eso era planificado, era deliberado. Bueno, entonces veamos, obviamente la lógica clásica no puede aceptar que todo esté cerca. ¿Por qué? Eso significaría que no hay transición, ¿sí? Nosotros nos imaginábamos que hay un punto que está cerca, mientras que hay otro que no está cerca. Y después descubrimos que también el que no está cerca sí está cerca. Entonces, todo está cerca, ¿sí? Nunca pasamos a lo que está lejos. No hay transición. No habría transición. Entonces, nos quedamos en que solo hay una propiedad, el un opuesto, no hay el otro, ¿sí? Eso es preocupante, ¿sí? Es problemático. Entonces, bueno, pero fíjense, la conclusión de aplicar reiteradamente la transición es esta de acá, de que Z está cerca de A, mientras que esta es otra conclusión suplementaria, ¿sí? Y sobre ella hice esta votación, este sondeo. Ahora, si quieren, podemos nosotros dejar de lado momentáneamente esta conclusión y concentrarnos acá. Si es que no es posible que el punto Z esté y no esté cerca de A, entonces algo está fallando en el argumento. ¿Cuál es la opinión de la lógica clásica?
A ver, tendríamos que preguntarnos si es que el argumento es válido o no. ¿Sí? A ver, miren, ¿cuántas opciones tenemos frente a un argumento cuya conclusión es inaceptable? ¿Sí? Como podría ser esta de acá o la de aquí. Desde el punto de vista de la lógica clásica, no podemos aceptar la unión de ambas afirmaciones. Tampoco podemos aceptar esta otra conclusión. Entonces, veamos dónde está el error del argumento. ¿Sí? Entonces, hay dos opciones para evitar esta conclusión contradictoria. Si definimos sofisma o falacia como argumento con conclusión contradictoria, entonces esto es un sofisma. ¿Sí? El argumento solo en apariencia sería válido. ¿Sí? La lógica clásica, a ver, pero antes de progresar, les anticipaba, les anuncié que iba a decir cuáles son las dos opciones que tenemos ante un argumento con una conclusión que rechazamos. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos vías? Lógicas. Multivalentes y para consistentes. No, no. En general, no. Frente a cualquier argumento, pero cuya conclusión nos disgusta y la rechazamos. ¿Qué podemos hacer frente a ante ese argumento? Nos quedan dos opciones. O bien, si es que no aceptamos la conclusión, si es que rechazamos la conclusión, entonces no tenemos, para ser racionales, no tenemos más que dos vías. La primera es, la más radical sería el decir que el argumento no vale, en el sentido de que es inválido, lógicamente inválido. Si recordemos la definición de validez. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. ¿Sí? Y eso depende de la regla de inferencia. Aquí estoy utilizando yo transitividad. Esto es una regla de inferencia. ¿Sí? ¿Cómo llego yo a esta conclusión? Aplicando transitividad. ¿Sí? Entonces, si quiero invalidar el argumento, destruirlo, porque la conclusión me disgusta, entonces, primera opción, y es en realidad la última que uno se atrevería a decir, es el argumento no vale, en el sentido lógico, de que su conclusión no se sigue de las premisas por una regla de inferencia válida. Entonces, primera opción, anulemos la transitividad. Primera opción. Segunda opción, suprimamos una premisa. Declaremos que alguna premisa es falsa y ya, quitamos una premisa y se nos derrumba el argumento. ¿Sí? La opción del nihilista. ¿Sí? B está cerca de A, falso. Nada está cerca de A. No existe la cercanía. Eso es Peter Unger. Es una opción. Y por supuesto, él tiene por lo menos dos o tres, y no recuerdo si, e incluso un libro, tal vez no, pero por lo menos dos artículos
en los que aborda esta dificultad y argumenta a favor de que la única solución aceptable es la de eliminar la primera premisa. Y con eso solucionamos el problema. Pero ¿a qué costo? De que no hay propiedades difusas. ¿Sí? Bueno, es una opción bastante dura, pero bueno, se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, resumiendo, cuando nos enfrentamos a un argumento cuya conclusión nosotros la rechazamos, para deshacer ese argumento, entonces o retiramos una premisa argumentando de por qué es falsa, obviamente tenemos que justificar, dar una razón, o algo que ya solamente los que quieren irse contra la lógica se atreven a tomar esa segunda vía, es rechazar la regla de inferencia. En este caso es la transitividad. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿sí? ¿Este argumento es válido? ¿Qué se puede responder desde la lógica clásica? ¿Sí? Entonces, pongamos aquí el sí o no. ¿Sí? Desde la lógica clásica se puede argumentar a favor de que el argumento no vale. ¿Sí? Bien, no tengo más tiempo para desarrollar este punto de vista y continuaremos mañana. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan una buena tarde.